Hermanos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Espero que todos estén bien en casa, que salgan a la calle lo mínimo indispensable, que se sigan guardando, porque esto del coronavirus sigue fuerte y pues aunque Dios está con nosotros, creo que no debemos tentar a Dios ni hacernos los fuertes ni los valientes, porque esto creo que ha rebasado muchos límites y el pueblo de Dios tiene que ser responsable ante tal pandemia. Bien, hermanos, quiero que me ayuden a orar esta mañana, que oremos todos juntos y, y hagamos una oración pidiendo la dirección del Espíritu Santo para aprender más esta mañana de la palabra del Señor. Te damos gracias, Señor, esta hora porque estamos aquí, porque podemos compartir tu palabra. Y ruego que en esta hora tú seas con toda la iglesia de Dios, que seas con los pastores, que seas con los líderes, con los músicos, con los que sirven, con los que apoyan, con los que visitan, con los que ofrendan, con todas aquellas personas que hacen un trabajo en beneficio de tu obra y por aquellos que se añaden cada día y que están en ese proceso de crecimiento. Por todos te pedimos y los que vean este video que sean bendecidos por tu palabra, así como en lo personal ya he sido bendecido por esta palabra que tú has dado para esta mañana, para este domingo. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, seguimos con la clase de la era de los jueces. El libro de los jueces es un libro muy interesante. Creo que nunca le había tomado tanto valor, no me había llamado tanta la atención hasta ahora que lo estoy estudiando para compartir la escuela dominical, pero hay cosas de verdad sorprendentes, cosas que nos enseñan a depender de Dios, a confiar en Dios, a creerle a Dios y sobre todo, hermanos, que cada día haya esa disposición de entregarnos a Él, de estar sujetos a Él, de reconocer su presencia en toda la vida que Él nos da. Recuerdan, hermanos, que la última clase veíamos al cuarto y quinto juez de Israel. Estos eran Débora y Barak. Ellos en conjunto lucharon y también ayudados por Jael, la esposa de Eber. Recuerdan ahí eh, en el capítulo 4, porque el 5 es un cántico que hace Débora y Barak después de haber triunfado sobre ese rey, el rey de Javín, que era un rey cananeo, y de derrotar a Sísara, que era el capitán del ejército. Entonces, ahora vamos a ver un nuevo juez, bueno, con el triunfo de estos jueces y del pueblo. La Biblia dice ahí en el último versículo del capítulo 5 que la tierra tuvo paz por 40 años. Es decir, hermanos, que el triunfo que Dios le da a sus hijos pues es para mucho tiempo, ¿verdad? Siempre y cuando el pueblo de Dios sea obediente y se someta a sus mandamientos. Bien, Israel disfrutó de 40 años de tranquilidad y y el pueblo de Dios estaba en esa época, en ese tiempo, en ese periodo, en ese alto y bajo, lo vuelvo a mencionar, estaban acá o estaban abajo. O sea, no había una situación donde ellos tuvieran una conducta de manera lineal, que fueran constantes, que fueran íntegros, y sino que mientras tenían a un líder, ellos estaban, por decir de alguna manera, arriba espiritualmente. Pero no estando el líder presente, ellos tenían una caída en la parte espiritual. Y es lo que hemos estado haciendo. ¿Recuerdan la primera caída que tuvo el pueblo después de que muere Josué? Viene aquella generación que se olvidó de Dios y sus mandamientos, se fueron tras dioses ajenos, hicieron lo malo ante los ojos de Dios y adoraron a Baal y a Astarot. Y la primera caída, dice la Biblia, ahí en el libro de Jueces,
ya lo hemos visto, pero lo vuelvo a repetir porque esto es muy interesante, tuvo 8 años de duración, este tiempo donde el pueblo se sometió por aquel rey sirio, Cusán Risataim, y después Dios levanta, después de los 8 años, Dios levanta a Otoniel, porque el pueblo clama. Yo creo que el pueblo se acordó que Dios había hecho maravillas y que Dios era poderoso, y dijeron, bueno, pues vamos clamando a ver si regresamos a los tiempos donde estábamos bien. Y sí, claman y Dios los escucha, Dios tiene misericordia de ellos y levantó a Otoniel dándoles la victoria por 40 años. La segunda caída, ya no estando Otoniel presente, ya no siendo juez, pues viene ese rey Eglón que era de Moab, y él los tiene sometidos al pueblo de Israel por 18 años. Dios levanta a Ahod, que fue el segundo juez, y Dios les da 80 años de paz, de triunfo. Luego viene otra tercera caída, que fue la que vimos la clase anterior, donde Dios levanta a Débora y a Barak, y también con la participación especial de esta mujer, que era esposa de Eber, Jael, y bueno, Dios les vuelve a dar el triunfo a los israelitas por otros 40 años, aunque Javín los estuvo gobernando 20 años. Y bueno, eh, viene otra cuarta caída con el pueblo de Israel, y Dios tiene también misericordia porque pasados los 20 años el pueblo vuelve a clamar, el pueblo vuelve a pedir misericordia a Dios, y Dios se acuerda de ellos, Dios los escucha, y Dios, como es tan bueno y tan misericordioso, Dios pone otro líder, otro juez, el sexto juez, aunque el tercer juez no menciona mucho la Biblia de él, pero es Samjer, que por ahí también se menciona. No hay muchas referencias de este juez, pero ahora ya vamos ya en el sexto juez que tuvo el pueblo, y este juez fue Gedeón. Aquí la clase anterior me equivoqué, yo les prometí que íbamos a hablar de Sansón. Elsa, te debo la clase de Sansón para otras clases más adelante. Yo me equivoqué y pido disculpas por si alguno esperaba escuchar a Sansón. No vamos a hablar de Sansón esta mañana, voy a hablar de Gedeón, pero después lo vamos a hacer porque pues vamos en ese orden viendo cada uno de los jueces, y el juez en el orden que menciona la Biblia pues es Gedeón. Bueno, Gedeón lo encontramos en el libro de Jueces capítulo 6, y quiero leer del 1 al 13 porque se me hace muy, muy importante, muy interesante esto que ocurría con el pueblo, y cómo Dios levanta a este hombre, cómo Dios llama a Gedeón estando en una condición, pues quizá muchos no quisiéramos estar en ella. La Biblia dice que Gedeón era el menor de la familia, era una familia pobre. eh, Gedeón ya había perdido quizá la fe, la confianza en Dios. Él sabía que existía Dios y que sus padres le habían contado lo que había hecho, pero ahora, pues estando el pueblo en esa condición, como que estaba dudando de que Dios estuviera realmente con ellos. Pero vamos a ver qué dice Jueces 6 del 1 y terminamos en el 13. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián,
Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos sobrevino todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Fíjense, hermanos, que aquí no menciona que haya habido un rey de Madián que estuviera, seguramente lo tenían, no se menciona el nombre de él, pero seguramente los madianitas también tenían un líder, algún rey, o como en el caso de Siria tenía a Cusán Risataim, en el caso de Moab tenían a Eglón, y en el caso de Canaán tenían a este rey Javín. Aquí solamente dice que los madianitas gobernaban a Israel y los acosaban y no les dejaban comida, y los acosaban y los molestaban, como las espinas, como los azotes, como los tropiezos nos molestan a veces. Así los madianitas molestaban al pueblo. Aquí, hermanos, vemos cómo Israel estaba en una situación triste, y estaban desamparados, porque estaban aislados de Dios. La Biblia dice ahí, comenzando el capítulo 6, que los hijos de Israel habían vuelto a tener una decadencia espiritual, habían hecho otra vez lo malo, habían adorado otra vez ídolos. Pero, hermanos, Dios tiene misericordia de su pueblo, y Dios levanta a Gedeón. Y Gedeón dice que sacudía el trigo, por decir en otras palabras, en un recipiente. Bien, aquí quiero comentar algo muy interesante acerca de la cosecha del trigo. El trigo normalmente se sembraba antes de que comenzara el invierno, porque la planta requiere de clima frío para poder desarrollarse. Entonces esta planta, esta planta se sembraba por allá de octubre, noviembre, para poder cosecharse como a los 6 meses, como entre marzo y abril. Recuerdan que también esto coincide con los primeros panes que se ofrecían en las fiestas que tenía el pueblo, y la gente tenía esta celebración. Entonces el trigo se ofrecía, el trigo se sembraba en el tiempo antes de que iniciara el invierno, y se cosechaba. Investigué por ahí en internet que en el tiempo en el que el tallo deja de ser verde, en ese momento se arranca la planta, y entonces es cuando se puede arrancar y sacudir para que el grano se suelte, se desprenda de la espiga. Y entonces es lo que estaba haciendo Gedeón, sacudiendo el trigo, por decir, en una malla, como en una tela, para limpiarlo y quitarle todas esas impurezas. Y dice que lo estaba para guardarlo, porque los madianitas seguramente pues llegaban y se lo iban, si lo descubrían, se lo iban a quitar. Y esto, hermanos, me hizo recordar algunas pláticas que tuve en vida de mi papá. Recuerdan que él nació en el 1928, cuando todavía los estragos de la revolución aquí en México pues estaban vivos. No se había terminado totalmente la revolución, la guerra. Y mi papá comenta que la gente que comentaba, porque él ya murió, él ya se fue hace 4 meses,
que la gente que vivía como en el 1920, 1930, eh, sobre todo la gente que vivía en el campo, tenía que esconder la comida, tenía que esconder sus animales, tenía que esconder incluso las mujeres de la familia para resguardarla de los soldados, porque llegando los soldados que eran enemigos, aquellos grupos guerrilleros que todavía eran consecuencia de una guerra que todavía no terminaba, llegaban y se comían lo que encontraban, incluso México, que es un país productor 100% de maíz, las mujeres cocían su maíz, lo molían y si llegaban los soldados en esa hora, se comían el maíz a medio cocer, lo que encontraban, y es que ellos también tenían hambre, era una situación que el país tenía, donde el hambre hacía que los soldados pues tuvieran esta acción. Entonces esto me hizo recordar lo que hacía Gedeón, estaba limpiando el trigo para esconderlo de los madianitas. Y entonces, hermanos, Dios habla a la vida de Gedeón y Dios le dice que, que su pueblo está listo para ser liberado. Eh, Dice ahí el versículo 13, que es el último que leímos. Eh, bueno, desde el 12 dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Estas dos palabras creo que hablan muy bien de una persona. Cuando una persona se dice que es esforzado y valiente, hermanos, esto engloba muchas cosas positivas, porque habla de un hombre que hace bien su trabajo, que es responsable, que llega a tiempo, que es íntegro, que es honesto, que es determinado, que ayuda a los demás. Gedeón estaba haciendo las labores domésticas, es decir, estaba ayudando a su familia. Y, y creo que esto habla bien de este hombre. Y Dios lo llama esforzado y valiente. De hecho, es lo mismo que Dios le dijo a Josué, ahí en su primer capítulo, versículos 6 y 7, donde dice, esfuérzate y sé valiente. Es decir, son dos cosas, son dos conceptos que a Dios le agradan o Dios demanda de todo varón, de todo hijo suyo, que sea esforzado y valiente, ¿verdad? Cuando aquí Gedeón iba a ser un líder, iba a ser alguien que iba a ayudar al pueblo, y bueno, a lo mejor tú dices, yo no soy líder todavía, no tengo un liderazgo, pero eres un hijo de Dios y eres alguien que a Dios le gustaría que fueras esforzado y valiente todos los días de tu vida. De hecho, Dios ahí en el capítulo 28 de Deuteronomio dice que Dios te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás arriba y no abajo, es decir, Dios te llevará a un liderazgo en tu vida siempre y cuando tú obedezcas todos sus mandamientos, siempre y cuando tú te pongas en manos de Él todos los días. Y esto estaba sucediendo con Gedeón. Dios estaba a punto de hacer grandes cosas con Israel a través de la vida de Gedeón. No de Sansón, él cita, Sansón tendrá otras historias más adelante, se las debo, creo que van a ser muy, muy importantes, pero hermanos, eh, esto es muy importante considerar que todos los hijos de Dios debemos ser esforzados y valientes. Ya me pasé del tiempo. Gracias por escucharme y por poder compartir con ustedes este tiempo de escuela dominical. Dios les bendiga.